Buenas, mi nombre es Julián Molina, yo soy el docente del curso de Química General 2 y en la sesión de hoy vamos a ver el tema de fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos. Esto corresponde al tema 2 de la guía de contenidos que se ha suministrado en el entorno virtual del curso. Entonces, dentro de los objetivos que tenemos el día de hoy va a ser explicar lo que son las fuerzas intermoleculares, los diferentes tipos que hay y cómo estas fuerzas intermoleculares se relacionan con las propiedades físicas de las diferentes sustancias puras. Su estructura, vamos a ver que esas fuerzas intermoleculares, dependiendo del tipo de fuerza intermolecular, tienen diferentes densidades. Entonces, en este primer video vamos a hacer una comparación molecular entre líquidos y sólidos y vamos a explicar un poco los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Cuando uno escucha esa palabra intermolecular, es entre moléculas, entre una molécula y otra molécula. Son las fuerzas de atracción o repulsión que existen. Vamos a hacer una comparación y un detallamiento de lo que son los diferentes estados de la materia y cómo se relaciona esto con la teoría cinético-molecular. Entonces, tenemos tres estados de la materia que ustedes ya conocen, ¿verdad? Tenemos los estados gaseosos, donde las moléculas tienen una alta energía cinética, ¿verdad? Hay un desorden muy grande, ¿verdad? Las moléculas están en constante movimiento y entre una molécula y otro hay un gran espacio vacío, ¿verdad? Entonces eso permite que los gases tengan algunas características específicas, por ejemplo, que sean compresibles, porque al someterse un gas a una presión, pues lo que hace es que ese espacio vacío se reduce. Otra característica de los gases es que tienen una libertad de movimiento, ¿verdad? Entonces, esa libertad de movimiento pues les da ciertas características específicas. Nosotros podemos enfriar o comprimir un gas hasta que se condense. Cuando nosotros pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido, estamos llevando a cabo un proceso de condensación. Ahora, los líquidos tienen otra serie de características semejantes y otras diferentes. ¿Qué sucede con los líquidos? Los líquidos se encuentran también bajo un cierto desorden. Su energía cinética es más baja que la de los gases, pero no tanto como la de los sólidos. Entonces, ¿qué sucede con los líquidos? Que las partículas pueden deslizarse unas sobre otras, entonces eso le da cierta libertad de movimiento. En los líquidos hay menos espacio vacío que en los gases, ¿verdad? Entre las diferentes moléculas. Y por último, nosotros tenemos el estado sólido, ¿verdad? Que si nosotros pasamos de un estado líquido a un estado sólido, llevamos a cabo un proceso de solidificación. ¿Qué sucede con los sólidos? En los sólidos, las partículas tienen aún menor libertad de movimiento que en los líquidos. Y el acomodo de las partículas es más ordenado. Se dice que las partículas están prácticamente en posiciones muy fijas, ¿verdad? Entonces, si relacionamos esto con la teoría cinética molecular, pues los sólidos no tienen libertad de movimiento, entonces es decir, tienen una forma fija, ¿verdad? No es como los líquidos que adquieren la forma del recipiente que los contiene. Entonces, tenemos que tener muy presente que los diferentes estados de la materia se relacionan
con, pues, entre otras cosas, la libertad de movimiento de ese sistema o de esa sustancia. Además de esa libertad de movimiento, ¿verdad? También los diferentes estados de la materia están, pues, se representan de esa forma o tienen esas características debido a las acciones de las fuerzas intermoleculares a las cuales están expuestos. Entonces vamos a ver cómo esas fuerzas intermoleculares se relacionan con los diferentes estados de la materia. Bueno, esta es una pequeña tablita que representa algunas de las propiedades características de los gases, líquidos y sólidos que hemos venido mencionando, ¿verdad? Dentro de lo que me faltó de mencionar, pues la densidad, ¿verdad? La densidad de los gases es bastante baja y la de los líquidos y la de los sólidos pues es mucho más alta que la de los gases. Como los gases tienen bastante espacio vacío entre las moléculas, pues nosotros podemos comprimir un gas, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es haciendo que esas moléculas, que esas partículas, pues estén más juntas las unas con las otras. Como en los líquidos y en los sólidos, esas partículas ya están muy cercanas las unas de los otros, prácticamente son incompresibles, ¿de acuerdo? Entonces no se pueden unir o no pueden disminuir esa distancia entre una molécula y otra. De lo que respecta al movimiento de las partículas, bueno, los gases tienen un movimiento muy libre, ¿verdad? Mayor energía cinética. En los líquidos hay una menor energía cinética que en los gases, pero no tanto como en los sólidos. Entonces, se dice que en los líquidos las moléculas se deslizan libremente entre sí. Entonces eso les da cierta libertad de movimiento. Por eso los líquidos pueden fluir. Y en los sólidos, las moléculas vibran en torno a formas definidas. Entonces prácticamente hay una menor libertad de movimiento. Entonces, las fuerzas intermoleculares son las que mantienen unidas a las moléculas entre sí. Entonces, estas fuerzas intermoleculares normalmente son mucho más débiles que un enlace covalente o una interacción iónica. Entonces, si ustedes ven este diagrama que se encuentra acá de una molécula polar que es el ácido clorhídrico, podemos ver que existe en una molécula de ácido clorhídrico, ¿verdad?, un enlace covalente entre un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. ¿Ok? Ese enlace covalente es bastante fuerte. Es mucho más fuerte que la atracción intermolecular que se da entre las dos moléculas de ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces hay que tener eso muy claro y esa distinción de que cuáles son los enlaces covalentes y cuáles son las fuerzas intermoleculares. A los enlaces covalentes también se les conoce como fuerzas intramoleculares, ¿verdad? Fuerzas intramoleculares quiere decir dentro de la molécula. Intermoleculares es entre moléculas. Entonces, muy importante no confundir esos dos términos. ¿Ok? Bueno, dentro de lo que se conoce como las fuerzas intermoleculares, nosotros tenemos una serie de intensidades, es decir, hay diferentes fuerzas intermoleculares y cada una de ellas tiene una intensidad de fuerzas. ¿Ok? También se le conocen como fuerzas de Van der Waals. Y vamos a ver que se clasifican de acuerdo a la fuerza intermolecular en aumento. Vamos a ver que los más fuertes son los puentes de hidrógeno. Y más adelante vamos a explicar cada una de ellas por separado. También se encuentran los ion dipolo,
los dipolo-dipolo, y por último las fuerzas de dispersión de London, que normalmente son las fuerzas intermoleculares más débiles. Pero hay una característica que engloba todas ellas, y es que entre todas las fuerzas implican atracciones entre especies positivas y negativas. Entonces, hay un ítem o hay una característica de lo que es la electrostática ahí introducido. ¿De acuerdo? Ustedes saben que los polos, el negativo se atrae con el positivo. Entonces, de esa forma, cuando se crean polos en las moléculas, así se van a atraer las moléculas también. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que son las fuerzas ion-dipolo. Las fuerzas ion-dipolo ocurren entre un ion, ¿verdad? Entre un ion y la carga parcial de un extremo de una molécula polar, ¿verdad? Entonces, las fuerzas ion-dipolo ocurren solamente entre moléculas que son polares, ¿verdad? Ustedes saben que los iones se dividen en cation si es positivo y anión si es un ion negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este diagrama que podemos ver acá? Existe una atracción de fuerza ion-dipolo entre un ion de sodio y una molécula de agua. Entonces, la molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno es muy electronegativo, ¿verdad? Entonces está cargado parcialmente negativo. ¿Qué sucede con ese átomo de oxígeno cargado parcialmente negativo? Cuando tiene cerca un ion de sodio que está cargado de forma positiva, pues se da una atracción entre la diferencia de esas dos cargas. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, la fuerza de atracción entre iones diferentes y diferentes moléculas va a cambiar de acuerdo a las características de las moléculas o de los iones que estén interactuando. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que aquí dice interacción débil entre un ion sodio y la molécula de agua. En este ion de magnesio, la interacción es más fuerte. ¿Qué pasa? Que si ustedes ven acá, hay una diferencia de carga, ¿verdad? Entre un ion de magnesio y un ion de sodio. Vean que la carga del magnesio es 2 más y la carga del sodio es 1 más. Entonces, como la diferencia de cargas es mayor, pues hay una interacción más fuerte entre la molécula de agua y el ion de magnesio que entre una molécula de agua y el ion de sodio. Además, también hay otra característica. Bueno, ustedes saben que los átomos están compuestos por electrones que están en una nube electrónica y también los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo. Si ustedes ven, el átomo de sodio tiene un tamaño mayor que el átomo de magnesio. Entonces, ¿qué sucede? La distancia entre el núcleo de magnesio, que es positivo, ¿verdad?, y el oxígeno va a ser menor que en el ion de sodio y el oxígeno de la molécula de agua. Entonces, esa menor distancia va a hacer que la fuerza intermolecular sea más fuerte para el ion de magnesio que para el ion de sodio. Entonces, las fuerzas ion-dipolo, ¿verdad?, se dan entre iones y un dipolo, es decir, un lado de una molécula que está cargado parcialmente. Tenemos también lo que son fuerzas dipolo-dipolo, ¿verdad?, que se dan entre moléculas que son también polares, pero ahora son dos dipolos, ¿verdad? Una molécula polar con un lado positivo y otra molécula polar con un lado negativo.
Entonces, ¿qué sucede? Las moléculas se ordenan, pues, para que el lado positivo esté más cerca del lado negativo. Si ustedes pueden ver acá, en este diagrama, pues existen fuerzas de atracción y de repulsión entre los diferentes polos de las moléculas. Entre mayor sea el momento dipolar, mayor es la fuerza de atracción y repulsión de esas moléculas. Ahora, ¿qué es un momento dipolar? Un momento dipolar es, por decirlo así, la diferencia de electronegatividad que existe entre dos átomos de una molécula. Vamos a ver este ejemplo de agua y etanol. Vean, ¿qué sucede? Y esta comparación cabe destacar que se puede hacer solamente para moléculas que tienen una masa molar similar. Entonces, un indicador de la intensidad de las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo es el momento dipolar, que como les digo es la diferencia de electronegatividades que existe. Y esa característica de la diferencia de momento dipolar se ve reflejada en los puntos de ebullición de una molécula, porque pues entre mayor sea el momento dipolar, mayor es la interacción entre las moléculas y pues mayormente se van a tener atraídas esas diferencias de cargas. Y obviamente, entre mayor sea la atracción, pues más difícil es separarlas. Entonces mayor es el punto de ebullición, ¿verdad? Vean por ejemplo una molécula de propano. Una molécula de propano es una molécula que es no polar, ¿verdad? Entonces, en esa molécula que es no polar, el momento dipolar, vean que apenas es 0.1. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades entre el carbono y el hidrógeno es prácticamente negligible. Entonces, vean que el punto de ebullición es mucho más bajo que el resto de estas. Vean, por ejemplo, una molécula como es el acetaldehído, que tiene un átomo de oxígeno que sabemos que es bastante electronegativo y átomos de carbono e hidrógeno. Vean que la masa molecular es muy similar. Ahora, esa característica de que el oxígeno sea electronegativo, el carbono y el hidrógeno no, hace que tenga un momento dipolar mayor que el del propano. Entonces, ese momento dipolar, esa diferencia de momento dipolar, se refleja en una diferencia entre los puntos de ebullición de esas moléculas. Entonces, vean que el punto de ebullición del acetaldehído es mayor que el del propano. Y vean que entre mayor sea el momento dipolar, mayor es el punto de ebullición. ¿Ok? Ahora, esto es una tendencia. La tendencia es que para moléculas que tienen masas molares similares, entre mayor es el momento dipolar, mayor es el punto de ebullición. Ojo que es una tendencia, no siempre ocurre y hay algunas excepciones. Entonces, para resumir, las fuerzas dipolo-dipolo ocurren entre moléculas que son polares y se da mayor fuerza entre mayor sea el momento dipolar. Después existen otro tipo de fuerzas intermoleculares que se llaman fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión de London se dan entre moléculas que son no polares, pero no solamente en ellas, ¿de acuerdo? El resultado de las fuerzas de dispersión de London se da por la formación de dipolos inducidos. ¿Ok? Entonces vamos a explicar esta característica o este concepto de un dipolo inducido. Un dipolo inducido es, por ejemplo, si digamos, ustedes ven este diagrama que está acá, de dos átomos de helio, ¿verdad? Un átomo de helio tiene dos protones y dos electrones, ¿verdad? Si ustedes ven, un átomo
eh, de helio, ¿verdad? Es no polar, ¿verdad? Porque solo está unido, no, es solo el átomo de helio. ¿Qué sucede? Que si por ejemplo, digamos, estos dos electrones en algún momento se movieron hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces va a haber una atracción entre el núcleo de helio que tiene carga positiva y digamos que estos por casualidad, estos dos electrones se corrieron hacia acá, entonces va a haber una atracción electrostática entre el núcleo de un átomo de helio y los electrones que están en la nube electrónica de otro átomo de helio. ¿Qué sucede? Que eso, digamos que se da en un instante, ¿verdad? Y eso se llama un dipolo inducido. Esa es la característica de los dipolos inducidos, que por ejemplo se da en un instante y después pues vuelve a cambiar. Entonces en este otro diagrama de acá podríamos decir que podemos ver lo que es un dipolo inducido. Entonces digamos que el núcleo del átomo de helio se acercó a los electrones de otro átomo de helio y se dio una pequeña fuerza de atracción electrostática ahí. Entonces eso es un dipolo inducido. Ahora, los dipolos inducidos dependen de la polarizabilidad de las moléculas implicadas. Entonces, ¿qué es también la polarizabilidad? Entonces, la polarizabilidad es qué tan fácil se puede polarizar una molécula. Y si ustedes se ponen a analizar, ¿verdad? Podríamos decir que entre mayor sean los electrones que tenga un átomo, pues más polarizable es. La polarizabilidad es la factibilidad con la que la nube de electrones se puede distorsionar. Y entonces, entre más grande sea la molécula, más polarizable es esa molécula. También, entre más polarizable sea la molécula, mayor van a ser las fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión de London aumentan al incrementarse el peso molecular, porque normalmente entre mayor es el peso molecular, mayor es la cantidad de electrones que tiene una molécula. Entonces, entre más cantidad de electrones, más polarizable es la molécula, mayor van a ser las fuerzas de dispersión de London. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, estas moléculas que están acá, que son todas moléculas diatómicas gaseosas, vean que, por ejemplo, el flúor tiene menos electrones en su nube electrónica que el cloro. El cloro tiene menos que el bromo, perdón, y el bromo menos que el yodo. Entonces, también hay una característica aquí de lo que es la masa molecular. Vean que va un aumento en la masa molecular. Y vean que eso se refleja en los puntos de ebullición de esas sustancias, ¿verdad? Entonces el flúor, una molécula diatómica de flúor tiene un punto de ebullición más bajo que una molécula diatómica de yodo. ¿Ok? Acuérdense que el punto de ebullición es una referencia que nos dice cuánta energía tenemos que suministrar a, a una sustancia para poder separar aún más las moléculas, los átomos que la integran. ¿De acuerdo? Ahora veamos acá para estos que son los gases nobles, ¿verdad? El helio solamente tiene dos electrones en su nube electrónica y vean el punto de ebullición del helio, ¿verdad? Es sumamente bajo. También su masa molecular es mucho más baja. Para el xenón, que tiene una masa molecular más alta, vean que es de 131, el punto de ebullición es mucho mayor. Vamos a explicar un tipo especial de enlace que se llaman puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno son un tipo especial de fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, especialmente fuertes, y ya vamos a ver por qué. ¿Qué sucede entre un puente de hidrógeno? Un puente de hidrógeno se da
entre un átomo de hidrógeno de una molécula polar y un átomo especialmente electronegativo, que puede ser nitrógeno, oxígeno o flúor. Si ustedes ven, esos tres átomos, nitrógeno, oxígeno y flúor, son los tres átomos más electronegativos que existen en la tabla periódica. Entonces, ¿qué sucede? Esa diferencia de cargas electrostáticas entre esas moléculas, entre esos átomos, hace que se cree una atracción sumamente fuerte, que se conoce como puentes de hidrógeno. Se da entre un átomo de hidrógeno que está cargado parcialmente positivo de una molécula y un par de electrones sin compartir de un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor de otra molécula. Entonces, por ejemplo, el agua es una sustancia que presenta puentes de hidrógeno, ¿verdad? Porque existe una interacción entre un átomo de hidrógeno de una molécula de agua y un par de electrones libres de un átomo de oxígeno de otra molécula de agua. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento o en ese punto es donde se da un puente de hidrógeno o un enlace de hidrógeno. Vean que, por ejemplo, el amoníaco, entre las moléculas de amoníaco también existen puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entre un par de electrones libres de un átomo de nitrógeno de una molécula y un átomo de hidrógeno de otra molécula de amoníaco. Ahora, no necesariamente los puentes de hidrógeno solo se dan entre los mismos tipos de moléculas. Por ejemplo, entre una molécula de agua y una molécula de amoníaco también se puede dar un puente de hidrógeno, ¿verdad? Porque hay un par de electrones libres en este átomo de nitrógeno que está siendo atraído por un hidrógeno de una molécula de agua. Vean este pequeño diagrama que resume la comparación entre las fuerzas intermoleculares. Si participan iones, vean el algoritmo. Entonces, si participan, entonces dice, están presentes moléculas polares y también iones. Si sí, entonces estamos hablando de fuerzas ion-dipolo, ¿verdad? Por ejemplo, el bromuro de potasio en agua. Si no están presentes moléculas polares y también iones, entonces estamos hablando de enlaces iónicos, por ejemplo, cloruro de sodio o nitrato de amonio. ¿De acuerdo? Ahora, si no participan iones y la molécula es polar y hay átomos de hidrógeno unidos a átomos de nitrógeno, oxígeno o flúor, entonces estamos hablando de un tipo especial de fuerzas dipolo-dipolo que se llaman puentes de hidrógeno, que son mucho más fuertes que cualquier otro tipo de fuerzas dipolo-dipolo. Ahora, si no están presentes nitrógeno, oxígeno o flúor, entonces estamos hablando de fuerzas dipolo-dipolo, ¿verdad? Dipolo-dipolo, por decirlo así, simples. Por ejemplo, el cloruro de metano. Vean que aquí no están involucrados átomos de nitrógeno, oxígeno o flúor. Y si no participan iones y las moléculas son no polares, entonces estamos hablando solo de fuerzas de dispersión de London y que se dan por medio de dipolos inducidos, por ejemplo en el argón o en el yodo. Estas tres tipos de fuerzas, los puentes de hidrógeno, las fuerzas dipolo-dipolo y los dipolos inducidos, todas se conocen como fuerzas de Van der Waals. Y pues se dice que son más débiles que los enlaces iónicos y que las fuerzas ion-dipolo. Ahora, muy importante mencionar que, por ejemplo, digamos, las fuerzas de dispersión de London
se encuentran también en otro tipo de interacciones. No es, digamos, que por ejemplo solamente tenemos puentes de hidrógeno y no existe, digamos, no existe otro tipo de fuerzas involucradas aparte. Entonces, por ejemplo, en una mezcla de dos sustancias, nosotros podemos tener puentes de hidrógeno y también fuerzas de dispersión de London, ¿verdad? Entonces, esos son el tipo de interacciones que pueden existir. Ahora vamos a hacer una comparación entre el tipo de enlace y la fuerza atractiva. Entonces, veamos que en el enlace iónico la fuerza es mayor y tenemos una distribución de partículas muy juntas, ¿verdad? Los iones positivos y negativos están muy juntos y normalmente, ¿verdad? Los compuestos iónicos ustedes saben que forman una red cristalina, por ejemplo en el cloruro de sodio. El segundo tipo de fuerzas más fuertes son los enlaces de hidrógeno, que son hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, que puede ser solamente flúor, oxígeno o nitrógeno. Por ejemplo, en el ácido fluorhídrico, ¿verdad? Y vean acá donde se da el puente de hidrógeno entre el átomo de hidrógeno que está cargado parcialmente positivo y un par de electrones libres del flúor que está cargado parcialmente negativo. Después, el otro tipo de fuerzas más débiles que los puentes de hidrógeno son las interacciones dipolo-dipolo. Vean, por ejemplo, acá en el cloruro de bromo. Y por último, las fuerzas más débiles son las fuerzas de dispersión de London, que se da por medio de dipolos temporales o dipolos inducidos, donde se da una distorsión de la nube electrónica que hace que se den una interacción o una atracción bastante débil entre los electrones y el núcleo de otra molécula. ¿De acuerdo? Vean, por ejemplo, acá vemos los diferentes puntos de ebullición para sustancias con enlaces iónicos, sustancias con puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión de London. Vean que, por ejemplo, las fuerzas, cuando se dan solamente fuerzas de dispersión de London, estamos hablando de moléculas que son no polares. Cuando estamos hablando de interacciones dipolo-dipolo, ya sí son moléculas que son polares, ¿verdad? Ahora, uno de los objetivos de esta lección es que ustedes sepan identificar los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que están presentes en las moléculas. Entonces vamos a hacer la resolución de este breve ejercicio, donde se nos pide identificar el tipo de interacción intermolecular que cabe esperar entre las diferentes moléculas. Entonces, vean que acá tenemos ácido fluorhídrico. Entonces, el ácido fluorhídrico presenta un tipo especial de fuerzas intermoleculares que se llaman puentes de hidrógeno, porque se da una atracción entre un átomo cargado parcialmente positivo de hidrógeno y un átomo cargado parcialmente positivo de flúor, específicamente entre un par de electrones libres del flúor. Veamos este otro, el 3, el trifluoruro de fósforo. ¿Qué tipo de interacción existe acá? Ok, debemos determinar
si esta es una molécula polar o no polar. El tricloruro de fósforo es una molécula que es polar, porque el fósforo tiene 5 electrones de valencia, igual que el nitrógeno. 3 se están compartiendo con átomos de cloro y quedan 2 electrones libres. Eso me está indicando que pues se forma el tipo de interacción dipolo-dipolo. Como no hay átomos de nitrógeno, oxígeno o flúor enlazados, entonces no es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo y es solamente interacción dipolo-dipolo. Y la molécula diatómica de bromo es no polar. Entonces, como es no polar, el único tipo de fuerzas que interaccionan ahí son las fuerzas de dispersión de London, que se dan por dipolos inducidos. ¿Okay? Entonces, en un siguiente video vamos a ver lo que son las propiedades de los líquidos, la presión de vapor y también propiedades de sólidos. Bueno, nos vemos. Espero que este video les haya servido y no olviden realizar los ejercicios de final de capítulo para ir mejorando en su conocimiento.